tenemos toda la grasa peridural, ¿no? Que está amortiguando los traumatismos y dentro de ella vamos a tener ¿qué? De la división de la médula, te dice una fisura mediana anterior, una fisura, porque este es el cuerpo, entonces fisura mediana anterior. El ligamento dentado, ¿sí? Es lo que va a fijar, ¿sí? Lo que va a fijar de la pía madre a la cara interna de la dura madre. Las raíces posteriores del tercer nervio cervical, ¿sí? Esta. Y la dura madre, que es lo más externo, ¿sí? Lo más externo, la trabécula aracnoidea, pues acuérdense que están estas aquí, hace trabéculas porque no está lisita, donde cursa el líquido cerebroespinal, y luego te dice, pues aquí, entre las trabéculas, aquí está el espacio subaracnoideo, por donde va a fluir el líquido cerebroespinal, las apófisis espinosas, que también son tuberculosas, igual que las apófisis transversas. Entonces aquí les están mostrando cómo hay cambios, como ustedes los pueden observar, a diferentes secciones transversales. Desde aquí te muestran 4 niveles, que son los más representativos, y tanto el cervical como el torácico, ¿sí? Cervical y torácico, vean cómo la H de la sustancia blanca se parece más y esta lumbar se parece también a esta, ¿sí? Entonces son más marcadas, más prominentes, quiere decir que aquí tendrán más acciones, ¿verdad? Se observan las diferencias en la cantidad de sustancia gris de cada nivel medular. Las astas del segmento torácico son delgadas y pequeñas, ¿sí? Mira. Mientras que las de los segmentos cervicales inferiores, ¿sí? Y lumbosacros son gruesas. ¿Ven esto? En las vértices de las astas posteriores de estos últimos niveles está la sustancia gelatinosa, que también va a presentarse en segmentos torácicos, pero es menos aparente por su escasez. Ya vamos a ver luego la función de esa sustancia gelatinosa de Lysauer. Este es un corte transversal de toda la estructura de las vértebras, todo sus pedículos, todas las apófisis espinosas. Y entonces ustedes pueden apreciar cómo está conformada por tejido esponjoso y tejido compacto en la periferia. Y esto rojo, pues son venas, para su conocimiento, y esto se llama plexo vertebral externo. Acuérdense que no tiene válvulas, entonces la sangre de esta región pasa libremente a la parte interna y también de la parte interna puede pasar a la región posterior. Entonces, esta es una vía que se debe de conocer, como también algunas enfermedades como bacterias, como la tuberculosis, pueden ir del pulmón, pueden ir a hacer un absceso en la región de la región del cuadrante inferior derecho, confundirlo con apendicitis, o también un tumor, un cáncer maligno de la próstata puede viajar por esta vía hacia el cerebro, y la primera vista la primera impresión que tenemos pues es ese tumor. Nos encontramos que el primario pues está en la región pélvica. Entonces esto es debido a que estas venas no tienen válvulas, y con la presión, la tos, la risa pasan de un lado al otro. Esta circulación es continua y esto se llama plexo vertebral. Entonces hay anterior al cuerpo vertebral, posterior al cuerpo vertebral. Esto es interno, alrededor del contenido medular, y luego también se comunican con las bases vertebrales y el plexo vertebral externo. Entonces, el plexo vertebral externo es anterior y posterior, son los externos, e internos es anterior y posterior, y entre ellos se van a comunicar por los elementos basivertebrales. Nuevamente, esta es una vista posterior de la médula espinal de un adulto y no tiene la mayor importancia. Bueno, pues ¿para qué sirven todos estos elementos? Bueno, en lo que está de color cafecito, entonces ustedes pueden ver que tiene la forma de H. Esto está dividido también en láminas
y van a estar ocupadas por grupos de núcleos de las células. En cambio, en las superficies que estamos en blanco, esto sería blanco, todo esto sería donde van a estar encargados de qué, de tener los tractos, o sea, las autopistas que van a ser ascendentes, o sea, las que van a llevar las impresiones y al cerebro, y las que van a descender o que van a llevar las acciones desde el cerebro o de la médula espinal o de otras regiones hacia los efectores, ¿sí? Entonces son tractos ascendentes y descendentes de la médula espinal. Entonces, de estas, incluyendo esto, pero nos vamos a referir solamente para que conozcan cómo se llaman. El cordón posterior, acuérdense del cordón posterior. En el cordón posterior van a tener estas dos estructuras que son ¿qué? El fascículo gracilis y el fascículo cuneatus. Acuérdense que estos van a estar dedicados a las extremidades superior e inferior. Ahora bien, el cordón, ¿sí? El cordón lateral, el cordón posterior, ¿sí? El asta posterior es de sustancia gris, ¿sí? El asta anterior, vamos a hablar de la sustancia gris, ¿sí? El asta lateral, aquí la tienen, igual la comisura gris y el agujero del epéndimo. Ahora, anterior tenemos la comisura blanca anterior, esta es la comisura blanca anterior, y el canal central, el epéndimo, el fascículo grácil y el fascículo cuneatus. Tracto espino-cerebeloso posterior, espina, de la espina al cerebelo, posterior, tracto espino-cerebeloso posterior, todo esto, ¿sí? Ahora, y tenemos al tracto espino-cerebeloso anterior, ¿sí? El tracto espino-talámico lateral, espino-talámico lateral, el 14, ¿dónde va? Espino-talámico lateral, y el tracto rubro espinal, ¿sí? El tracto retículo espinal lateral. Retículo, vestíbulo espinal lateral, el anterior, ¿sí? El anterior, aquí está, el anterior, y tenemos el tracto tecto espinal, el tecto espinal y el tracto retículo espinal medial. Ahora tenemos hacia atrás, tenemos a este pedacito que se llama tracto vestíbulo posterolateral de la Eisenhower, aquí en este cachitito, ¿sí? Vestíbulo posterolateral y el fascículo propio, ¿sí? Y el fascículo propio, este que está envolviendo, ¿sí? A las astas, fascículo propio y el tracto posterolateral de la Eisenhower. Ustedes ven una cirugía de la médula, ya casi no se hacen tan abiertas, a menos que exista una compresión o una hipertrofia del ligamento amarillo. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, a lo mejor son gasitas, no es tejido, pero está abierto el canal medular. Vean cómo está la pía madre, que es lo más brilloso, ¿sí? Y entonces, por abajo de ella están surcando las arterias, ¿sí? Las arterias durales. Entonces, el tracto posterolateral, o sea, por donde van a entrar impresiones, ¿sí? Los axones que vienen del ganglio de la raíz posterior van a penetrar en la médula y van a enviar ramas ascendentes y descendentes, que van a avanzar uno o dos segmentos formando el tracto posterolateral, Y estos axones van a hacer sinapsis con las células de la sustancia gelatinosa. Ven, aquí está la sustancia gelatinosa. Entonces, van a entrar y van a hacer vías ascendentes y descendentes, y que avanzan uno o dos segmentos y van a formar el tracto posterolateral, y estos axones van a hacer sinapsis con las células de la sustancia gelatinosa, que solamente se encuentra aquí atrás. Entonces, aquí es otro esquema tridimensional. Han sacado lo gris, ¿no? Lo gris donde van a emerger de las posteriores, las raíces posteriores, y que al final van a tener su ganglio de la raíz posterior. Aquí va a ser sinapsis, la primera impresión.
sensitiva, y en las raíces anteriores no se van a formar por una raíz, sino vean, hay varias raicillas que van a dar origen a las raicillas que van a dar a la raíz, ¿no? Filamentitos que van a dar lugar a la raíz, y una raíz anterior con una posterior, sí, van a formar el nervio. Y este nerviosito todavía tiene que llegar por sus ramas comunicantes a la columna del simpática, que está al lado de la columna vertebral, y entonces a través de sus ramas comunicantes blancas van a hacer sinapsis y luego se regresan comunicantes grises, y entonces así ya el nervio formado ya tiene función sensitiva, motora y también simpática, y va a dividirse en una rama que posterior. Esta posterior va a ser encargada de inervar los músculos intrínsecos del dorso, también va a entrar por el agujero de conjunción para inervar a la médula espinal en forma segmentaria también, sí, a todas las estructuras, sí, las articulaciones higapoficiarias, a la médula, al periósteo, a todo le va a dar sensibilidad en las raíces posteriores, y entonces van a terminar, solamente van a dar inervación a los músculos intrínsecos del dorso, ¿sí? Y las raíces anteriores van a dar inervación a todo. Estamos hablando de ¿cómo se llama? Somáticas, ¿me entienden? ¿Sí? Estamos hablando de somáticas, ¿no? Luego vamos a hablar de las especiales, los sistemas autónomos. Acá. Ahora, para que, no sé si ustedes vieron en el semestre pasado, ¿conocieron la constitución, esta constitución del cerebro? Hey, niños. ¿Ven cómo nada más están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? ¿Y las demás? ¿Y los demás qué pasó? ¿Mm? A ver, Ángel Emiliano, dime, ¿de qué te está hablando? Nos estaba preguntando si nos enseñaron ¿cómo se llamaba? De una parte del cerebro, solo que no recuerdo cómo se llamaba. ¿Y tú no lo hiciste? ¿Qué cosa, doctora? Pues este niño de Anda sí fue mi alumno, ¿no? Esta niña Alex también. Pero yo recuerdo que en el semestre pasado vimos, pero no tan detallado, vimos hasta lóbulos, cómo está dividido como por regiones el cerebro. ¿quién los divide? ¿Quién los divide? Ciertos surcos, y los nombres se adquieren en base al hueso que tienen adyacente. Ciertos surcos y... ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles? Ay. Por ejemplo, lóbulo occipital, frontal, temporal. Nada más esos 3 lóbulos. No, es occipital, frontal, temporal, parietal. Creo que ahora sí ya son todos. A ver, ¿de Anda? No Anda. ¿De Anda sí fue mi alumno también? ¿O no? Sí. ¿O fue de noche? No me escucho. Alex también fue mi alumna, ¿no? A ver si estamos superando la ignorancia. Dime los lóbulos. Frontal, occipital, parietal y... no recuerdo más. Y el temporal. Ajá, y hay uno de la ínsula, ¿ese cuál es?
Bueno, pues entonces tienen que estudiar ¿cómo se llama? Conocer la constitución externa del cerebro, pues porque si no estamos hablando en chino. ¿No tenían clases ustedes, niñas? Niñas. ¿Con quién llevaron ustedes? ¿Con quién llevaron? ¿O no llevaron? Bueno, yo llevé con la doctora Zaira. ¿Y no vieron esta constitución externa? La división. Tienen que ir haciendo tienen que ir haciendo los dibujos para que no les estemos hablando como en chino, ¿sí? Miriam, Natalia, Alim. Bueno, pues voy a seguir. En mi caso tuvimos un problema porque éramos el grupo del doctor Juárez Baizabal y se murió lastimosamente el primer día de clases y tardaron hasta 3 meses de ponernos un nuevo doctor, y en ese inter tampoco nos daba muchas clases la doctora, que nos habían puesto como suplente, y ya solo tuvimos clases bien las últimas 2 semanas Por del Dios, semestre. fíjense, no sabía que se había muerto el doctor. Bueno, tan pronto, ¿no? Tan pronto, no sé si había estado enfermo o no. Pero entonces, ¿quién les daba las clases en lugar de él? Nos dieron algunas clases la doctora Zaira, muy pocas, y las últimas 2 semanas el doctor Antonio López, creo que era. ¿Y ese qué tal? ¿Estaba uno que tiene bigotes así? Sí. ¿Y por qué no siguió? Porque nos dio, creo que una semana extra de clases ya antes de ordinario, pero ya no nos siguió dando porque el doctor, no recuerdo qué tenía que hacer, aparte estaba en recuperación porque se había fracturado algo. Un dedo, ¿no? Sí, creo que sí. Y una vez nos canceló unas clases porque estaba en rehabilitación 2 dedos. y no podía entendernos. O así. No, estoy vacilando. Mis respetos. Bueno, pues entonces tendremos algunas clases ¿cómo se llama? Para ver lo que no mucho de lo que no vieron, que sí es importante para su formación. A ver, entonces ahorita son las 10:10, vamos a ver un poquito más de médula y tienen que seguir leyendo. Vayan leyendo estas segmentaciones para que se ubiquen, para que se relacionen. Bueno, ¿por qué es importante conocerlas? Porque al fin y al cabo son médicos y tenemos que aprender las funciones. Y si no aprendemos cómo está sistematizado, pues no podemos entender las funciones. Ok, voy a seguir un ratito y le dicen a los de la sección 2, es que se quejan de que no les he dado clases, pero yo sí he venido. Lo que pasa es que esa sección tiene clases de 2 a 5. Y ayer fue festivo, ¿no? ¿O no? Sí, ayer fue festivo. Antier fue festivo, ¿no? Sí, Sí, doctora. Hubo Sí, ceremonias, doctora. a ver si le pasan a esa sección. Y la semana anterior, pues unos te enfermaron y todo, y cuando yo estaba dando clases, se acabó el internet en la facultad, por eso me vine a la casa de ustedes para terminar aquí, de continuar mi curso, porque en la facultad no sirve el internet. Entonces es caso perdido. Entonces ustedes hoy, miércoles, ¿qué más van a hacer? Seguimos, sigo. Si les toca disección, mañana tienen que ir al hospital, ¿no? A la facu. Mañana nos toca, doctora. Al anfiteatro. Sí, espérame, ya estoy aquí enredada. Vamos con... Y doctora, es que nos han dicho que a las 8 bueno, habíamos dividido un grupo a las 8 y otro a las 10, pero a las 8 hay otra sección que tiene clase. Espérame, ¿para mañana, hija? Sí, doctora. Mañana es jueves, pero Creo que al tendrían... 202 le toca a las 8. A ver, mañana Sí, tienen el 202. No, hija, mañana el 202 tiene... Es el De las 3 a 201. las 6, doctora. Pero es con otro docente. Con el grupo 201, con el doctor Camacho, me parece. Pero no da mucho tiempo, doctora, da 1 hora. ¿Sí? Ah, bueno, entonces podríamos llegar a las 9. Sí, doctora, no, el doctor no da mucho tiempo, no se preocupen. ¿Sí? Ah, bueno. Ándale, Okay. entonces vamos a seguir. Bueno,
Esta es una imagen de la corteza cerebral, ¿sí? Y entonces ustedes acuérdense que sí, las circunvoluciones, estas son y también van a estar, los lóbulos van a estar separados por cisuras, la cisura central, la cisura paramediana, la cisura horizontal, y separando el lóbulo frontal del inferior, entonces vamos a aparecer la otra fisura. Entonces tenemos esta cisura, el giro precentral, ¿sí? Se va a encontrarse que aquí van a llegar todas las impresiones sensitivas, ¿sí? Sensitivas, y entonces, pues por eso también hay una área sensitiva pre y otra post, pero esta es la más importante, y aparte va a estar inervada por la meningia media, ¿sí? La arteria meningia media, pues, del ictus de la meningia media. Nuevamente te dice, somatosensorial, todas las sensaciones que vienen del cuerpo, que podemos sentir, que nos damos cuenta, porque no son las internas, van a llegar a esta parte, ¿sí? Aquí tienes el surco central, y entonces tenemos que está adelante, aquí está otra, ¿sí? Veas, aquí tenemos una precentral, y aquí esta es la postcentral, ¿sí? Vean, existen dos áreas, la primaria y la secundaria. Ahora, las sensaciones del dolor y la temperatura captadas por terminaciones nerviosas libres de la piel van a ser llevadas a la médula a través de fibras de conducción, que son las de tipo C, que son lentas, ¿sí? Las lentas, y las alfa, que son de tipo rápido, ¿sí? Alfa y delta. Entonces estas dos fibritas, vean cómo van a llegar. Finalmente van a ir rápidamente, van a traspasar, y luego estos blancos, ¿sí? Van a llegar a áreas en donde van a ascender, y que van a ir al tracto espinotalámico, al tracto espinotalámico. Entonces van a ir a la médula y al tálamo, ¿sí? Y a la médula, y van a ir al tálamo. Entonces esta se llama interneurona. Al final del día, esta hace una sinapsis con esta interneurona de conexión, y acuérdense que las impresiones sensitivas, como los reflejos, van a ir también, y van a ser activadas a ese mismo nivel las fibras motoras, y entonces se va a dar el arco reflejo. Bueno, ahora tenemos que, para la irrigación, tenemos un sistema que se llama arterial intramedular. Ya les hablamos de las arterias segmentarias, entonces van a ser divididas de acuerdo a la profundidad del tejido que alcancen. Entonces hay ramos centrales de la arteria espinal anterior, ¿sí? Los ramos centrales de la arteria espinal anterior, y los ramos penetrantes de la arteria espinal posterior, y el plexo perimedular, ¿sí? El plexo perimedular, en la periferia perimedular. Hay un área de superposición entre la A y la B, ¿sí? Y la área de superposición de la A y la C. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no nos vamos a complicar mucho, pero sí reconozcan que no todas las arterias van a llegar al centro de la médula. Por eso es tan importante la irrigación de la médula, que se llama segmentaria, ¿sí? No todas las arterias llegan, entonces conocer que alguna lesión de alguna arteria puede dar como consecuencia una parálisis, ¿no? Una hemiplegia. Bueno, seguimos. Aquí está más clarito, te dice la médula espinal y sus envolturas, ¿sí? Entonces te dice, la pía madre es la más profunda, la brillosa, la que va, y entonces te van a acompañar también las meninges, van a acompañar a la emergencia del nervio. Aquí tienes a la dura madre, a la aracnoides y a la pía madre. Vean cómo lo acompañan en su emergencia al nervio, ¿sí? Y también ves las raíces posteriores y las raíces anteriores, ¿sí? Aquí tenemos al ligamento dentado, que va a ir a insertarse en la cara interna de la dura madre, y que va a separar las raíces posteriores de las anteriores, ¿sí? Y entonces aquí, una vez aquí tiene que ser su raíz anterior, su raíz posterior, sale el nervio
tiene que tener su contribución simpática a través de sus ramos comunicantes y luego va a tener se va a regresar para la inervación propia de estas estructuras. Son los recurrentes. Y ahora tienen ustedes aquí un individuo que está con los bracitos abiertos y esta es la imagen de la estancia gris, vean. Y entonces tienen aquí como pirámides y acá tienen unas partes transversas. Este esquema va a representar ubicación somatotópica de las motoneuronas que inervan extremidades superiores. Los músculos distales del brazo, los músculos distales hasta acá del brazo están inervados por neuronas más laterales del asta anterior, ¿sí? Y los músculos flexores están inervados, estos que tienen piquitos como pirámides, están inervados por neuronas más dorsales, ¿sí? Más dorsales de los músculos extensores. Mientras que los músculos extensores están inervados por neuronas más ventrales del asta anterior, ¿sí? Estos cuadritos. Ahora, nuevamente, este corte de la médula ya es de un sujeto adulto, más sin embargo, en un individuo recién nacido, la médula espinal ocupa toda la longitud del canal medular. Con la edad vamos desarrollándonos, ¿sí? Entonces la columna, los huesos van a aumentar su longitud y entonces la médula que ya no va a crecer, pues se va a quedar delimitada, ¿sí? Todo lo que corresponde a esto, a alcanzar a L2, al borde superior de L2 en los adultos y lo demás van a ser lo que está constituyendo que la cola de caballo, ¿sí? Y aparte vamos a tener va a tener una envoltura, la envoltura es el cono medular, ¿sí? De y que también va a contener líquido cefalorraquídeo. Aquí van a nadar las raíces nerviosas porque necesitan de la nutrición de ese maravilloso líquido. Y ya de trecho en trecho van a ir saliendo. Este cono medular tiene una guía, ¿sí? Una guía que se llama el filum terminal que se va a fijar en el coxis, ¿sí? En el coxis, ahí termina para que no ande de un lado para otro como cable de la luz. Y en pues está más sencillo para ustedes porque tienen una vértebra de la región cervical, sí, y típica porque está bifurcada en la unión de sus láminas, la lámina, las apófisis transversas, las masas laterales, el agujero transverso va a estar la arteria vertebral, el canal vertebral que está ocupado por las meninges, aquí tienes que va a contener el ligamento longitudinal. Acuérdense que hay un ligamento longitudinal, los plexos venosos internos, y también ahora te dice el surco medio posterior y la lámina vertebral, ¿sí? Lámina vertebral, ahora te dice, esta estructura se llama lámina de la vértebra, ¿sí? Y esta es la arteria vertebral, las raicillas posteriores, ¿sí? Las vas a identificar porque va a tener, ¿sí? Un ganglio, ¿sí? Y la raíz anterior. Y entonces tienes la apófisis transversa, ¿sí? La apófisis transversa, ¿sí? El nervio raquídeo, el nervio raquídeo, y sus raicillas, ¿sí? Se va a ir, acuérdense que va comunicante, ramas anteriores, las raicillas se refieren a estas, ¿sí? Raicillas son posteriores y anteriores, y estas van a dar origen al nervio, ¿sí? En las articulaciones de las apófisis, o sea, de las cigapófisis o cigapofisiarias, que están cubiertas por cartílago hialino, y todas son, que están constituidos a todo lo largo de la columna vertebral. Las cigapófisis son, ustedes tienen este corte, han retirado también las láminas y vean cómo están las cubiertas meningias y la médula espinal está cubierta por la pía madre y podemos apreciar las raicillas nerviosas que van a ir a constituir el ligamento dentado, ¿sí? Y en esta vista más de colores, pues tiene ustedes a la arteria espinal, ¿vean? La arteria espinal sí que va también a entrar y van a tener diferentes profundidades en su acción. Sí, también estas arterias van a ir a irrigar los nerviosillos, ¿verdad? Ahora esta.
Y entonces, este te dice, en este corte transversal de la médula, va a mostrar las terminaciones de los tractos descendentes. Ahora ya subieron las órdenes, ahora van a bajar. Y entonces eso se llama, viene de la corteza a la médula, se llama tracto córtico-espinal lateral, y hay un tracto rubro espinal porque hay una región en donde hay un núcleo rojo, se llama rubro espinal. El tracto olivo espinal, acuérdense que en la médula espinal hay una región olivar, ¿sí? Se acuerdan que está el lateral ¿cómo se llama? A la emergencia primaria. El tracto vestíbulo espinal, esto se refiere al equilibrio, y el tecto espinal, al techo del cuarto ventrículo, y vean ustedes el surco córtico espinal anterior, ¿sí? Vean cómo es este y este descendió, llegó al córtico lateral, ¿sí? Córtico lateral, llegan, hacen sinapsis, ¿sí? Y luego van a ¿qué? A ir a su raíz anterior, en donde van a ejercer, va a ser la motoneurona inferior, y es la vía final común, ¿sí? Es la vía final común. Generalmente tiene 4, ¿sí? 4 sinapsis, ¿sí? De la córtico espinal, ¿sí? Va a ir al lateral, va a ir a la anterior, y de este va a salir hacia motoneurona inferior. En segmentos de los tractos de la médula espinal, acuérdense que estos dos tienen fascículo grácil y fascículo cuneatus. Entonces va a tener una porción para la región sacra, para la región lumbar, y este va a tener para la región torácica y la cervical. Y el tracto córtico espinal lateral tiene también 4 segmentos: el sacro como este, el lumbar, el torácico y el cervical como este, ¿sí? De afuera para adentro, y este de afuera para adentro. Y este tracto espinotalámico, ¿sí? También es cervical, torácico, lumbar y sacro. O sea, que esta organización de los tractos córtico-espinales van a ser: en el lateral tiene sacra, lumbar, torácica y cervical. En la región anterior tiene gracilis y cuneatus, y tiene sacra, lumbar, torácico y cervical. Y en la espinotalámico va a tener también cervical, torácico, lumbar y sacro, ¿sí? Que son las regiones que existen. Los estudios específicos de contraste se van a llamar mielografía para la médula espinal, ¿no? Y ustedes van a hacer una mielografía de la región lumbar, ¿sí? Entonces les meten a través del sitio de elección, a través de las agujitas, van a sacar un poquito de líquido cefalorraquídeo y van a meter un poquito de este líquido de contraste, porque va a ser contraposición con las rayos X. Y entonces la técnica consiste en inyectar un medio de contraste en el espacio subaracnoideo mediante punción lumbar, ¿sí? Y entonces esta es la raíz posterior del nervio raquídeo. Este es el saco dural donde se aloja las raíces nerviosas, y está bañado de líquido cefalorraquídeo. Ahora, el arco reflejo, que es el más sencillo, sí, acuérdense que consta de una vía aferente y una eferente. Entonces un centro integrador aquí con una fibra de interconexión, y entonces aquí llega la impresión, se comunican, y entonces rápidamente extiende, ¿no? Este es un arco reflejo, no llega al cerebro. Antes de que llegue al cerebro ya estamos retirando nuestra estructura que nos está lastimando, ¿sí? Entonces, primeramente lo flexionas, después lo extiendes para formar el arco reflejo a este mismo nivel, aunque también la impresión va a subir al cerebro, pero nuestra acción de defensa fue más primaria, por eso se llama arco reflejo. Receptores de la piel son los mecanorreceptores. Tenemos para la presión, y están los corpúsculos de Meissner, que son para el tacto ligero, los de Paccioni con tacto profundo, los discos de Merkel, presión y textura, y los corpúsculos de Ruffini para el calor, y los nociceptores
para el dolor y los termorreceptores para la temperatura. En este segmento de un cuadrado de piel podemos apreciar todas las estructuras que se encuentran en ella, desde la división de los componentes de la epidermis y de la dermis, ¿sí? De la epidermis, el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el basal, ¿sí? De Malpighi, el basal. Y después los dos de la reticular y la reticular, que es una mallada, y otra que va a remedar las terminaciones de estas estructuras, ¿sí? Y entonces estas dos capitas ya son 7, epidermis y de la dermis, epidermis de la dermis, y esta, a su vez, la dermis va a descansar en esta capa de tejido celular de espesor variable. En estas capas también va esta capa, antes de la fascia, van a venir las arterias que van a dar inervación, irrigación, y van a también llevar nervios. Estos nervios también corren paralelos y luego van a perpendiculares, van a llegar de trecho en trecho para irrigar segmentariamente los segmentos cutáneos. Y así también tenemos elementos importantes, tenemos las glándulas sudoríparas, vean cómo descienden así, como engarrotaditos, haciendo así vueltecitas, y son las estructuras que tienen revestimiento epitelial más profundo, y estas son, por su revestimiento de epidermis, van a ser capaces de regenerar la piel en quemaduras de segundo grado, o segundo grado profundo. Por eso hay que cuidarlas tanto, que no se profundicen, para evitar los injertos, y por eso es que las heridas se lavan en forma adecuada y continuamente, teniendo la técnica. Entonces, ahora también podemos apreciar que los folículos pilosos están proveídos ¿de qué? De su glándula sebácea, y también del músculo erector, que está inervado por el sistema simpático. De ahí la importancia de que todos los nervios que son somáticos también tengan inervación simpática. Y entonces también viene el frío, viene el temor, y ocurre la pilorelección, y entonces a veces hasta sudamos, ¿no? Sudamos las manos, se nos da cuando nos van a preguntar el tema que no sabemos con ustedes, ¿sí? Entonces es el efecto de la acción simpática, y que nos defiende contra la lucha, la huida, las agresiones. Y, ¿qué más? Pues las arterias, ¿sí? Bueno, pues también los corpúsculos, aquí tienen otro ejemplo, pues de estos mecanorreceptores, ¿sí? Vean ustedes las formaciones que van a tener en estas diferentes regiones que van a aparecer, y que de cierta manera nos van a ayudar a protegernos de los estímulos externos. Ahora bien, recuerden que los tendones no son más que la continuación de las envolturitas que trajeron cada miofibrilla, cada fibrilla muscular tiene un envoltorio. De segmento en segmento, esos fibritas musculares van a ser más gruesas, hasta que van a formar un músculo, y ese músculo va a tener una envoltura, pues la resultante de todas las envolturas va a ser lugar al tendón, ¿sí? Al tendón, y en esta región va a venir el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? El órgano neurotendinoso o uso neurotendinoso es el órgano receptor sensorial propioceptivo, y está situado en los tendones de los músculos, ¿sí? Por eso es ¿cómo se llama? El arco reflejo se busca estimulando al tendón. El cuerpo está formado por hebras de colágeno conectadas en un extremo con fibras musculares y al otro con el tendón, ¿sí? Acuérdense que aquí son fibras musculares, aquí está en el tendón, pero no están así como si fuera enchufe de la luz, no, es la consecuencia del músculo. En algunas, ya voy a hablar de esto. Ven flojitos, tengan al maestro que tengan. Cuando no quieren estudiar, no estudian. Sí, no me echen a mí la culpa.
Cuando ocurre a veces lo que se llama las abluciones por fricción, puede ocurrir que, por ejemplo, fuera una mano se puede quedar atrapada en un molino, y si es muy fuerte la tracción, puede como denudar al músculo, ¿me entienden? Y se trae el tendón y deja acá algunas fibrillas que están envolviendo al músculo. Esas son lesiones irreparables y son de las más graves, ¿verdad? Porque son muy invalidantes estas regiones cuando se arranca la cubierta de cada una de las fibrillas y el tendón se queda por allá y el músculo solito. Son lesiones severas, sobre todo en reconstructiva o en otros grupos que se puedan apreciar. Bueno, chamacos, entonces nos vamos a ver. Llegamos hasta ¿sí? Nos vemos mañana, no, mañana tienen que ir a disección, ¿no? Déjame ver. Sí, doctor. Sí, doctora. Sí, doctora. Mañana van a ir a disección, entonces van a llegar a las 9, ¿no? Sí. Sí. Sí, así es, doctora. Ajá, bueno, entonces nos vemos mañana. Hagan los dibujos y avancen, ¿eh? Avancen, que esta semana vamos a terminar lo de médula y vamos a ver ¿cómo se llama? La antología del dorso. Vean los casos de la antología del dorso para que vayan viendo clínica, ¿ok? Nos vemos, pues. Hasta luego. Bye. Hasta luego, día, doctora, doctora. gracias. Estén bien. Doctora. Cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Felicidades. doctora.